Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a ver cómo hacer estos grannies que tenemos por aquí. Es un granny que va formándose en espiral y al final vamos a hacer los 4 lados. Te voy a ir diciendo paso a paso cómo hacerlo para que no tengas problema, para que sea muy fácil para ti elaborarlo. Vamos a utilizar 5 colores, de los cuales los principales van a ser 3, que son los que se van a utilizar en el espiral, y 2 para las orillas, ¿ok? Es muy poquito lo que vamos a necesitar, así que puedes utilizar algún estambre sobrante que tengas por ahí o hilo de algodón que tengas por ahí de algún proyecto que te haya sobrado. Vamos a utilizar una aguja pues que sea adecuada para el grosor de tus hilos. Yo voy a utilizar un estambre regular, aproximadamente de 3 a 4 milímetros de grosor, y voy a utilizar un ganchillo del número 5, tijeras y algunos marcadores como estos. También te recomiendo tener a la mano un lápiz y un cuaderno para que vayas haciendo tus anotaciones. Si te gusta este video, puedes darle like, compartir y puedes suscribirte al canal. Es completamente gratis y vamos a estar haciendo pues proyectos parecidos a este, así como proyectos más grandes como lo es un cardigan, bufandas, amigurumis, entre otras cosas. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos a empezar. Yo voy a utilizar estos 3 colores que tenemos por aquí. Vamos a darle un número a cada color. El color 1 va a ser este rosa que tenemos por aquí. El color número 2 y el color número 3, el lila. ¿Ok? Tú vas a hacerlo con tus colores, pero vamos a ir señalando cuál es el color 1, cuál es el 2, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer 3 cadenas hacia arriba y vamos a hacer 5 puntos altos. Las primeras cadenas que hicimos al principio cuentan como un punto alto. Para cerrarlo vamos a unir el último punto con las primeras cadenas que montamos. Lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Seguimos con el mismo color. Vamos a hacer 3 cadenas y en el espacio donde hicimos las 3 cadenas, aquí mismo, aquí abajo, vamos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente punto vamos a hacer otros 2 puntos altos. Ahora vamos a dejar en pausa este color. Vamos a ponerle aquí donde teníamos el gancho, vamos a quitar el gancho y vamos a poner un marcador para que quede ahí, que no se vaya a ir el tejido. Ahora en el siguiente punto vamos a traer nuestro color amarillo, que sería el color número 2. Vamos a hacer 3 cadenas al aire y en el mismo punto vamos a tejer 2 puntos altos. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos a sacar el gancho y vamos a ponerle un marcador. Vamos a ir con el siguiente color. En mi caso va a ser el color lila. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros 2 colores. 3 cadenas al aire. 2 puntos altos en ese mismo espacio. Así, y en el siguiente espacio volvemos a hacer lo mismo. 2 puntos altos juntos. Ok, ahora vamos a seguir. Aquí no vamos a poner en pausa este color, vamos a seguir hacia este color. Aquí en las cadenas vamos a hacer un punto alto. No lo vamos a hacer acá en la base de los puntos, sino aquí mismo en este espacio vamos a hacer un punto alto así, y el otro punto alto lo vamos a hacer en la cima de esas cadenitas. Ahí serían 2 puntos altos. Ok, vamos a seguir 2 puntos altos en el siguiente espacio.
Nuevamente vamos a hacer 2 puntos altos en el siguiente espacio. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto nada más. Y en el espacio donde está el marcador vamos a hacer 2 puntos altos. Ahora vamos a poner en pausa el color y vamos a ponerle un marcador. Y ahora vamos a seguir con el color. El primer color que utilizamos, que sería el rosa, este color meloncito, yo le digo rosa, es el primer color. Entonces aquí vamos a quitar el marcador y vamos a seguir tejiendo. Nos vamos a encontrar con las cadenas del color amarillo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color lila, ¿ok? En las cadenas vamos a hacer un punto alto y en la cima de esas cadenas vamos a hacer otro punto alto. En el siguiente espacio voy a hacer 2 puntos altos juntos. En el siguiente espacio voy a hacer 2 puntos altos juntos. En el siguiente espacio voy a hacer un punto alto. Y en el espacio donde está el ganchillo, ahí voy a hacer 2 puntos altos juntos. Aquí, como ya no puedo seguir hacia acá porque ya no hay puntos amarillos, voy a ponerlo en pausa este color. Con el color número 2, que es el amarillo, voy a repetir lo que ya hice con los otros dos colores. Aquí voy a hacer un punto alto aquí y el otro punto alto lo voy a hacer en la cima de las 3 cadenas que tenía. En el siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos. Siguiente punto, 2 puntos altos. Siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto, 2 puntos altos. Siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto, 2 puntos altos. Y voy a volver a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 2 veces más. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 1, 2. Me deben de quedar 3 puntitos aquí para tejer. Entonces voy a hacer un punto alto solo, otro punto alto solo, y enseguida en el último voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Como ya no tengo para tejer aquí sobre el color lila, voy a dejar un separador aquí y voy a ir con el color lila. A continuación voy a tejer sobre el color rosa. Voy a tejer un punto alto y luego 2 puntos altos en el mismo espacio. Esto lo voy a hacer 3 veces. Me van a quedar 3 espacios como en el color anterior. Voy a hacer en esos 3 espacios un punto alto solo, otro punto alto solo. Y en el tercer espacio voy a hacer 2 puntos altos juntos. Ahora sigo con el color rosa. A continuación voy a tejer un punto alto y 2 puntos altos en el siguiente espacio, o sea, un punto alto solo y 2 puntos altos juntos. Lo voy a hacer 3 veces.
Ahora voy a hacer un punto alto solo, un punto alto solo y dos puntos altos juntos. O sea, 1, 1, 2. Esta serie la voy a repetir 4 veces. A continuación me van a quedar 4 espacios para hacer puntos. Voy a hacer, en 3 de los espacios voy a hacer un punto alto solo y en el último voy a hacer 2 puntos altos juntos. Y voy a continuar con el color amarillo, que sería el color número 2. Voy a volver a hacer lo mismo que hice con el color rosa. Voy a hacer un punto alto solo, un punto alto solo y en el siguiente 2 puntos altos juntos. Este lo voy a repetir 3 veces. Me van a sobrar 4 espacios, así que ahí voy a hacer en 3 puntos, voy a hacer un punto alto solo en cada uno de ellos y en el último 2 puntos altos juntos. Y voy a utilizar ahora el color número 3, que sería el color lila. Voy a hacer la serie de un punto alto y 2 puntos altos juntos 3 veces. Ahora voy a tejer 3 puntos altos solos y 2 puntos altos juntos en un solo espacio. Esto lo voy a hacer durante 4 veces. Aquí deben de sobrarme 5 espacios en los cuales voy a hacer, en 4 espacios voy a hacer un punto alto en cada uno y en el último voy a hacer 2 puntos altos en ese espacio. Vamos a seguir ahora con el color rosa, que es el número 1. Vamos a hacer la secuencia de 3 veces un punto alto solo y luego 2 puntos altos juntos. Lo vamos a hacer 3 veces. Enseguida vamos a hacer con lo que nos queda aquí de espacio, que serían 5 espacios. Vamos a hacer en 4, vamos a hacer un punto alto en cada uno y en el último espacio 2 puntos altos juntos. Dejamos en pausa este color. Seguimos con el amarillo, que es el número 2, color número 2. Vamos a hacer la serie de un punto alto en los 3 siguientes puntos y en el cuarto punto 2 puntos altos juntos. Lo vamos a hacer 3 veces.
Ahora sigue la secuencia de hacer 4 puntos altos, uno en cada espacio, y en el quinto espacio vamos a hacer 2 puntos altos en un solo espacio, ¿ok? Lo vamos a repetir 4 veces. Nos deben de quedar aquí 6 puntos. Vamos a hacer 3 puntos altos, uno en cada espacio. 1, 2, 3. Después vamos a hacer 2 puntos medios altos. 1, 2. En el último espacio que nos queda aquí vamos a hacer un punto bajo. Y lo dejamos en pausa, ¿ok? Vamos con el color número 3. Vamos a hacer 3 veces la secuencia de un punto alto en cada punto en 4 espacios, y en el quinto espacio vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Esto lo vamos a hacer 3 veces. A continuación vamos a hacer, aquí nos van a quedar 6 espacios, vamos a hacer 3 puntos altos, uno en cada espacio. 1, 2, 3. Enseguida 2 puntos altos, uno en cada espacio, perdón, 2 puntos medios, 1, 2. Y en el último espacio vamos a hacer un punto bajo. Vamos con el color número 1, que es el color rosa. Vamos a hacer la serie de 4 puntos altos, uno en cada espacio, y en el quinto espacio vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Seguimos con 3 puntos altos, uno en cada espacio. Este es el 3. 2 puntos medios altos, 1, 2 puntos medios altos, y este es el 2. Enseguida vamos a hacer un punto bajo y un punto bajo. En el siguiente espacio voy a hacer un punto deslizado y una cadena al aire. Saco el hilo y corto. Terminamos con el color rosa. Ahora voy con el color que sería el color número 1, voy con el color número 2. En mi caso es el color amarillo. Ya nada más me falta, para terminar el amarillo, me falta hacer un punto bajo, un punto deslizado, una cadena al aire, saco hilo y corto. Voy a terminar con el color lila. Aquí me quedé en un punto bajo. Me falta hacer otro punto bajo, un punto deslizado y una cadena al aire. Y corto. Así termina nuestro círculo. Como verás, aquí en mi color lila tiene colores así varios. Tiene blanco y color azulito. Por eso aquí al final se ve como azul con blanco. Pero es ese lila, mi color el lila era el número 3. Color rosa, el primero que empezamos, y es el que más se ve en el centro, porque con ese primer color hacemos el área del anillo mágico. El segundo color es el amarillo. Entonces, así como iniciamos en ese orden, terminamos, ¿ok? Ahorita lo que toca hacer es que cuentes cada uno de los puntos que quedan, y al final debemos de tener 72 puntos.
cada uno de nuestros lados del granny square van a equivaler a 18 puntos. Entonces ahorita voy a hacer la orilla con otros dos colores diferentes para que se vea aún más bonito, pero también para que puedas ver y diferenciar cuál va a ser la primera orilla y la segunda orilla. Esta orilla va a ser la primera orilla de dos que vamos a hacer. Aquí en nuestro primer color vemos que tenemos para cuando cerramos este color, aquí tenemos un aumento. Entonces en el aumento está 1 y 2 y ya después para acá ya no tenemos aumentos. Entonces en este segundo punto del aumento, ahí vamos a empezar a hacer la orilla. Paso el hilo y voy a hacer un punto bajo. Enseguida voy a hacer un punto medio alto. Enseguida voy a hacer un punto alto. En el siguiente espacio voy a hacer un punto doble alto. Tomo 2 veces hilo y voy a hacer 3 movimientos. 1, 2 y 3. Voy a hacer 3 cadenas al aire. Tomo 2 veces hilo y en el siguiente espacio vuelvo a hacer un punto doble alto. Enseguida voy a hacer un punto alto. Enseguida voy a hacer un punto medio alto. Enseguida voy a hacer otro punto doble alto. Ahora voy a hacer 10 puntos bajos. Este sería el primero. Ahora voy a hacer un punto medio alto, otro punto medio alto, un punto alto. Tomo 2 veces la hilada y voy a hacer un punto doble alto. 3 cadenas al aire. Tomo 2 veces hilo y en el siguiente espacio hago un punto doble alto. Entonces aquí te vas a dar cuenta que ya repetimos los puntos. Aquí es una esquina y aquí es otra esquina. Lo que hicimos de aquí a aquí lo vamos a volver a repetir en cada uno de los lados. Cuando lleguemos a la esquina con este conteo de puntos, que serían 16, 17 y 18 puntos, quiere decir que ya terminamos un lado y enseguida pues volvemos a repetir lo que ya venimos haciendo. Entonces lo voy a hacer en los lados siguientes. Si tú tienes 72 puntos, entonces va a coincidir que cada uno de tus lados se va a formar con estos 18 puntos que hicimos aquí. Solo vuélvelos a hacer y nos vemos cuando terminemos acá al final. Aquí voy llegando al área donde empecé. Aquí serían los 10 puntos bajos y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que hice para iniciar esta orilla. Vamos a proseguir con la segunda orilla, que ella va a dar completamente la forma del granny square. Vamos a empezar en cualquiera de las esquinas, tejiendo 3 cadenas al aire. En cada esquina voy a estar haciendo 5 puntos altos. De esta forma, las primeras cadenas que monté cuentan como si fuera un punto alto y hice 4 puntos altos. En cada esquina voy a hacer 5 puntos altos y todo en cada uno de los puntos que tengo por aquí, que son 18, voy a hacer un punto alto arriba de cada espacio. Así va a ser todo este contorno completamente fácil y ahorita te veo al finalizar. Bueno, y así queda el granny square de espiral. Esto lo hicimos con 3 colores. En el centro y en las orillas utilizamos 2 colores. Lo que puedes ver aquí, el verde y el rosa. Queda bastante grande si lo haces con un estambre de grosor mediano, pero si lo haces con hilos de algodón que son un poquito más delgaditos, pues te va a quedar un granny un poquito más chiquitito, como de unos
2 centímetros, 3 centímetros menos grande que este. Vamos a medir cuánto mide este. Mide 21 centímetros de cada lado. ¿Tú qué harías con este tipo de grannies? Cuéntame en los comentarios qué te gustaría confeccionar, qué se te ocurre. A mí se me ocurre a lo mejor hacer una colcha que tenga diferentes colores y que se vea súper colorida, que sea una colcha que añada color al invierno. Eso estaría muy bonito. Es hermoso este tejido. Espero que te haya gustado este proyecto. Si lo haces, puedes enviarme una foto vía Instagram. Recuerda que en todas mis redes estoy como Tere Olala. También puedes comentarme si tienes alguna duda o comentario, con gusto te contestaré. Agradecería con todo mi corazón si quieres ayudar a que mi canal crezca y llegue a más personas dando like, suscribiéndote, activando la campanita, comentando o compartiendo este video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo. Adiós.